Comencem aquest acte de presentació de l'últim quadern, Desconnectats per una vida improductiva, del Pepe Laguna, que tenim avui aquí. Com he dit, disculpeu el retard inicial i ara ja seguim. Hi haurà us explico una mica, hi ha una primera part en la que el Pepe i jo dialogarem sobre el quadern i després una segona part també llarga amb la intenció que pugui haver-hi preguntes, diàleg, debat per part del públic amb el Pepe. El Pepe, per qui no el conegui, és un assidu i membre de Cristianisme i Justícia, de l'àrea teològica del centre, pare de família, músic i autor prolífic també del centre. Ja ha escrit, comptava 9 quaderns de... Sí, ara vamos a por el 10. I això, un autor prolífic del centre. Si et sembla, som-hi ja a parlar d'aquest últim quadern. Com he dit, Desconectats por una vida improductiva. Vamos a hacer el diálogo en castellano. Pepe nos acompaña y viene desde Madrid. Y le agradecemos la disponibilidad hoy para estar aquí con nosotras y con nosotros. Nada, Pepe, felicidades. Sí, claro. De momento. José, hoy es San José. San José, es verdad. Y felicidades por el cuaderno, ¿no? Hablamos de los ecos que está teniendo este cuaderno. Es un cuaderno muy potente, muy sugerente, incluso polémico puede ser, ¿no? Y la intención es que este espacio pueda ser también reflejo de todo lo que está suscitando, ¿no? También que pueda generar debate. Así que nada, felicidades y muchas gracias. Para empezar y poner un poco en contexto, quería preguntarte, en el cuaderno explicitas que este cuaderno es en cierto modo da continuidad y a la vez, ¿no? Presenta ciertas discontinuidades con otro cuaderno que no es el inmediatamente anterior, que es el de Acogerse a Sagrado. Un poco si nos puedes decir, ¿no? Este recorrido de Acogerse a Sagrado hasta la propuesta de ahora, que nos presentas ahora. Vale. Sí, bueno, aunque sea formal, agradecer, como estamos en casa, pero en fin, agradecer la invitación y agradeceros que estéis aquí, pues eso, para hablar del cuaderno, para dialogar. Más allá de lo que yo pueda decir, me interesa mucho el diálogo que podamos establecer. O sea, que realmente el cuaderno está pensado como detonante de reflexiones, de movimientos, ¿vale? Entonces, eso, agradecerlo y de dónde viene, bueno, o cómo conecta con Acogerse a Sagrado. Bueno, en el fondo, claro, bueno, esto, desde la música siempre hay una misma canción, hay un estribillo que se va repitiendo siempre, o sea que, entonces, hay una intuición que intenta ser diagnóstico, que ve en el capitalismo, en la evolución del capitalismo, en la dinámica del capitalismo, pues es como una mancha de aceite que se extiende, se extiende, se extiende, y el capitalismo no tiene límites, no conoce límites. Por la propia inercia, por el propio sistema, va acaparando espacios y, bueno, ante esa imagen, si queréis, monstruosa de una masa que va cogiendo, que va cogiendo, que va cogiendo, surge la defensa, no desde el miedo, es decir, vamos a defender aquello que esa mancha de aceite no debería tocar. Y pues cuando Kant, en el siglo XVIII, habla de la dignidad como aquello que tiene valor, que no debería, y no precio, no solo precio, aquello que no debería entrar en el ámbito del mercado, es decir, la dignidad es aquello que se amuralla frente a un mercado que intenta invadirlo. Bueno, pues en el cuaderno de Acogerse a Sagrado, pues era ver cómo se amuralla esa dignidad poniéndola dentro de un marco religioso, porque para mí la religión, más allá o además de sus aspectos liberadores, activos, revolucionarios de cambio, tiene un potencial de muralla, de amurallar aquello que no debería tocar el mercado. Entonces, en Acogerse a Sagrado proponía levantar murallas, habitar, y en esa misma línea, como yo, esa sensación de mancha de aceite que sigues, bueno, hay
Otra alternativa de lucha, que sería otra manera de afrontarlo, es vamos a crear una muralla o vamos a desertar de esa mancha que se va extendiendo. También ante la sospecha de que el mercado no solamente se va apoderando de espacios laborales, de ocio, sino que a través de las nuevas tecnologías, de las plataformas, ese capitalismo de plataformas, empieza a roer pues ámbitos más domésticos o más interiores. Entonces sería como otra estrategia ante el mismo diagnóstico, más o menos. Sí, y pensaba que a la vez se pueden establecer en realidad como hay unas continuidades incluso que van apareciendo ya, ¿no?, en distintos momentos, ¿no?, de tu obra. También pienso ahora en el libro de ¿Para qué sirve un Dios que baila?, ¿no? Y en este mismo cuaderno tú, en el de Acogerse a Sagrado, señalabas esos espacios que les dabas colores, ¿no? Los lugares naranjas, y también ahí hablabas de algunos lugares de fiesta, de algunos, ¿no?, que luego has seguido desarrollando, pero esa intuición estaba ahí ya. Es una intuición y es una reivindicación. O sea que, además, como estamos en Cristianismo y Justicia, toda la reflexión que hay sobre una religión, un cristianismo que lucha por cambiar las estructuras, por cambiar el mundo, eso está muy trabajado, muy estudiado, muy analizado, pero a mi juicio, eso es también es una cuestión personal, pero en fin, le falta a esas luchas le falta la parte festiva, que tiene que ver con la parte de vida, es decir, que luchamos pero festejamos al mismo tiempo. Y si no hay fiesta, la lucha acaba siendo un sacrificio que cansa, pero que no lleva a ningún sitio, porque el destino final es la felicidad. Entonces, cuanto antes anticipemos, cuanto antes nos pongamos a bailar, que es lo que queremos, si es que es lo que queremos, claro. Y entonces, bueno, esa reivindicación de lo que tiene que ver con la fiesta, con la vida, con los ámbitos de reproducción de la vida, yo creo que conviene, frente a militancias aguerridas que transforman el mundo, pero que son muy éticas y muy serias, lo otro hace falta. Porque si no, además, transmitimos que para ser cristiano hay que ser un héroe. Entonces tendríamos que ser héroes con espacios de baile. Eso sería un poco la reivindicación. A eso volveremos más tarde, pero sí, yo creo que es uno de los puntos ahí que en esta casa quizá pueden tensionar más, ¿no? Yo creo que luego volvemos. Yo quería centrarme ahora al inicio más en la parte del diagnóstico, luego pasamos a la parte de propuestas, y ahí que nos pudieras explicar un poco, tú hablas de ¿no?, que en los debates actuales sobre la tecnología, la inteligencia artificial, de alguna forma hay una parte, ¿no?, esto se ubica más en lo superficial, ¿no?, pero en el nivel freático, y lo que a ti te interesa es señalar lo que tú en realidad mencionas como corrimientos tectónicos, ¿no?, o desplazamientos civilizatorios, ¿no? Si nos puedes explicar un poco más a qué te refieres con esto. Claro, o sea, cuando aparece el tema de la tecnología, hay un uso de... Las cosas no son ni buenas ni malas, depende del uso que hagamos de ellas. Y eso no es verdad. Es decir, que y habría que diferenciar entre eso Santiago Albarrico lo hace muy bien, entre lo que son técnicas y lo que son tecnologías. Es decir, un martillo es técnica, es decir, que tú un martillo lo utilizas para hacer algo. Un libro es tecnología. Una red social, esto es tecnología, no solamente es técnica. La técnica me resuelve un problema, la tecnología me impone una manera de hacer. Bueno, entonces yo creo que las tecnologías no son neutras, ciertamente, porque el uso que hacemos es el uso que ellas hacen de nosotros. Pero no estoy hablando ahora de invocando un demonio que esté detrás de las tecnologías. Cuando tú lees un libro, el hecho de leer un libro, estás entrando en una lógica que ya no es la tuya.
Entonces tú te metes en ese libro, entras en esa tecnología y cuando terminas de leerlo, cierras el libro y si la tecnología ha estado bien hecha, tú has salido transformado de ahí. O sea, tú cuando utilizas un martillo te transforma poco, o sea, que por mucho que lo uses, pero cuando utilizas... Y hay tecnologías, el libro tiene la ventaja, no voy a ser tampoco aquí analógico, un boomer, de reivindicar lo analógico, pero en fin, tú el libro lo puedes cerrar, esa tecnología termina y te has quedado con ese tránsito. El peligro que yo veo detrás de las tecnologías digitales, de todo ese mundo, es que lo que no quieren es que nos salgamos de ahí. Es como el espejo de Alicia en el País de las Maravillas, pues Alicia entra en el espejo, pero Alicia cuando termina la historia sale del... Bueno, pues las tecnologías están construidas de tal manera que no quieren que salgamos, quieren que estemos continuamente detrás del conejo, con el hombre del sombrero, y tienen un peligro porque captan, es decir, que el libro te capta la atención hasta que tú quieres dejarla, y la tecnología digital quiere la atención siempre en todo lugar, y ahí tenemos un peligro porque esa tecnología hace un uso de nosotros, sería un poco por ahí. Ahí, ¿no? En el libro mencionas de qué forma esto condiciona o está poniendo en juego, ¿no? Y está delimitando conceptos tan esenciales como tú dices, la libertad, la sostenibilidad y la dignidad humana, ¿no? Y hablas también de esa economía de la atención, de qué forma se está delimitando nuestra libertad a partir de, ¿no? De cómo nos va guiando en nuestro día a día. Claro, en el fondo, y luego veremos si es un prejuicio o es un miedo irracional ya de persona mayor, es decir, porque esto cuando los debates que yo tengo en casa con mis hijos no están de acuerdo con lo que yo digo, pero bueno, yo creo que en esas capas que van erosionando, bueno, cuando se erosiona la atención, en el fondo hay una intuición final que es el que logre captar el deseo ya nos tiene cogidos. El destino último es el deseo. Entonces la publicidad intenta captar el deseo y entonces dice, bueno, y una etapa de captar el deseo pasa por la captación de la atención. Y otra etapa es por la captación del tiempo. Entonces, dices, son capas de una dinámica que va captando y en el momento que tengan ya la última, estamos secuestrados o esclavizados con algo. Entonces, hasta dónde ese miedo es real, no lo sé. Pero yo creo que apunta a algo que está pasando, que no deberíamos ser ingenuos. A mí lo que me interesa es que caigamos en la cuenta, es decir, que la tecnología no solamente es que no es neutra, sino que hace algo con nuestras vidas. También en el cuadernito lo pongo, la cuestión no es tanto qué nos permiten hacer las tecnologías, sino qué nos obligan a hacer las tecnologías. Y ahí hay un juego que hay que estar atento. Me parece un punto como muy central, ¿no? Sí. Luego pensaba en otra cosa que apuntas, que quizá puede sorprender, que no es un elemento central, pero tú lo mencionas, que es esa nube que pesa, que come, que bebe, ¿no? Como esa dimensión también material de lo que mal llamamos nube, ¿no? y que imaginamos como algo etéreo y sin anclajes materiales, pero que luego también hay un reto para la sostenibilidad del planeta, ¿no? Como que eso me parece interesante que también lo menciones y también lo apuntas. Claro, es que las metáforas que utilizan, es decir, bueno, son metáforas que intentan esconder lo que hay detrás, es decir, que cuando hablamos de la nube, pues eso es un sitio etéreo que no pesa, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del consumo, pues sí que somos muy sensibles y muy conscientes, pues eso, la ropa, es decir, que el deterioro ecológico que produce un consumo, pues como lo vemos, nos lo ponemos, es tangible, somos conscientes, pero vamos, subimos fotos a una nube y eso no pesa, dice, no, eso está alojado en un cacharro, en un servidor, que está enchufado a una red,
que se calienta y que necesita agua, y entonces dice, y a ti te cuesta hacer clac. Entonces, pero cuando es clac, 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 eso va aumentando, 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 y como lo tenemos además lejos, que no lo vemos, entonces apunto ahí a decir que eso tarde o temprano se nos va a volver en contra, porque el uso de la red, el uso masivo de la red o exponencial de la red, no es neutro ecológicamente. Y en eso estamos como sociedad estamos totalmente ausentes ante pues, esas derivadas ecológicas de nuestros usos digitales. Entonces también hay una trampa en el contexto aquí a la ignaciana, que bajo especie de bien, de todas las cosas que nos aporta, se esconde un mal del que no somos conscientes. Tiene mucho que ver eso que decías, este desplazamiento físico, ¿no? También de estos espacios que nos hacen no tenerlos presentes, ¿no? Y no ser conscientes de ellos, ¿no? A ver, también en este diagnóstico que haces, ¿no? Y lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que eres muy Foucaultiano, ¿no? En la forma de leer las dinámicas del poder, ¿no? Y aquí también tanto apuntas a la biopolítica como a ese poder disciplinario que está condicionando, ¿no? O que opera a través de estos dispositivos, de esta codificación de la vida, de los datos, ¿no? Y cómo va configurando sujetos e individuos disciplinados, ¿no? Un poco mi pregunta es, después de Foucault, ¿no? Ha habido muchas reelaboraciones posteriores, ¿no? Y autores que partían de Foucault. Foucault, en realidad, cuando habla del poder disciplinario, está hablando del cambio que se opera, ¿no? En el siglo XVIII-XIX, sobre todo, ¿no? Ese paso del poder soberano al poder disciplinario. Pero, ¿no? Más recientemente tenemos a Deleuze, ¿no? Hablando de las sociedades del rendimiento, ¿no? Luego Byung-Chul Han, que también, ¿no? lo citas, que está hablando de la sociedad del cansancio. ¿Dónde te mueves ahí, ¿no? ¿Tú sigues ahí como anclado a Foucault? Sí, bueno, en el fondo son análisis que te sirven para leer. Yo creo que Foucault, o sea, dejarlo únicamente en el que diagnostica el poder disciplinario va más lejos. Es decir, yo creo que el mérito, también con los límites que tiene, el mérito está de Foucault es cuando analiza el poder. Bueno, pues el ver que el poder que ha funcionado como un agente externo, es decir, que decide lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, es el soberano es el que decide sobre el bien y el mal, sobre la vida y la muerte. La intuición, ¿no? El análisis que él hace es como ese poder externo se introyecta como biopoder, y entonces ya no necesitas a un soberano que te diga lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, sino que tú mismo introyectas ese biopoder, y hay un avance que él lo deja intuido, que tiene que ver que el soberano ya no es aquel que te prohíbe lo que tienes que hacer, sino aquel que te obliga a hacer, es un poder que te dice diviértete, consume. Claro, decir, a partir de la canalización del deseo, ¿no? Eso es, la cuando captura, no es un poder represivo que esté diciendo no se puede hacer esto, no pases por aquí, sino no, diviértete, consume. Entonces al final no lo vivimos como un poder disciplinario, ya no es disciplinario, y ha enganchado para ahí. Entonces esa intuición es muy Foucaultiana, es decir, que luego Deleuze, Guattari, es decir, que los autores han trabajado a partir de ahí. Pero esa intuición, bueno, es más intuición, o sea, que tiene un análisis muy serio. Yo creo que en redes, en el mundo de la tecnología es fundamental. Cuando entramos a las redes, no entramos a pagar un castigo, una culpa, sino que nos obligan a entretenernos, a divertirnos, y eso es un mandato también. Aunque no lo vivamos como mandato porque conecta con nuestra pulsión. Luego, si quieres, entramos en la diferencia entre pulsión y deseo. Podemos entrar ahora, si quieres. Claro, en el fondo,
lo que pasa con las tecnologías, el deseo, o sea, podemos, a ver cómo lo digo esto para que quede claro, para que no sea, porque será para el próximo cuaderno, ya lo hago más, pero en fin, el deseo estructura contenido, es decir, tenemos deseo de justicia, deseo de bien, deseo de fraternidad. Entonces el deseo no solamente es una energía que va hacia algún sitio. La pulsión lo que hace es neutralizar una necesidad. La pulsión de muerte, es decir, hay una necesidad que surge y de pronto yo tengo que saciarla y pasar a la siguiente. Y cuando sacio esa, el deseo siempre es insaciable. La pulsión se puede saciar momentáneamente. Las redes, el scroll continuo es pulsional. No hay un deseo que estructure todo eso. Y tiene que ver con la captación del sujeto. Tú cuando vas saltando de plataforma en plataforma, bueno, lo que estás, en el fondo es eso cuando en drogadicción está muy claro. Es decir, que el drogadicto lo que tiene que calmar es una necesidad impuesta. Bueno, el esquema psicológico que hay detrás del uso de las redes tiene mucho que ver con las dinámicas del drogadicto, es decir, con la dopamina que necesita calmar esa pulsión. Claro, pero entonces lo que están encauzando es el deseo o están explotando, ¿no?, esas necesidades. Claro, el stand ya está dando que hay un sujeto que está organizando ya, todo no. eso. Claro, yo creo, no sé ya hasta qué punto, qué nivel de intencionalidad o de reflexión y tal, para mí, y eso sí lo dejo al debate para después, lo que más me preocupa es reservar el deseo, o sea, que no nos lo cojan, porque cuando nos lo cojan, y luego ya vamos a ese sujeto, es decir, porque dice, estás un poco paranoico, y ¿quién nos está cogiendo? Es decir, es la sociedad, es el capitalismo, es decir, que estoy también, hay un sujeto ahí, en las redes, ¿quién lleva esto? Elon Musk, es decir, tanto sabe Elon Musk del deseo, bueno, eso lo hablamos luego, pero en esa dinámica de un capitalismo que va arañando, dices, bueno, pues ya con la pandemia lo vimos claramente, es decir, que el capitalismo llega a tu casa y tu casa, que era tu espacio de intimidad, pues también es un lugar de trabajo. Y entonces ya tienes allí y dice el capitalismo que estoy aquí también. Y entonces y llega al ocio, dice, bueno, es que tienes un ocio, pero es un ocio que tienes que pagar. Y que el ocio también se proletariza. Y tienes una intimidad que dice, oye, ¿has ido a cenar por ahí? ¿Qué te ha parecido esta cena? Y dice, cuéntamelo. Entonces no se lo estás contando a un amigo, se lo estás contando a una plataforma que se dedica a, pues eso, que opera en el mundo de la hostelería. Entonces va poquito a poco, y dices, ¿hasta dónde le dejamos entrar? Dice, si duermes con, yo no voy con reloj inteligente, pero si duermes con el reloj inteligente, pues te dice no solamente las vueltas que das en la cama, si las pulsaciones que tiene, o lo que cada uno haga en la cama. Pero eso queda... Y te recomienda que vayas a terapia de sueño, pero, ¿no? O sea, o terapia de pareja. O a terapia de pareja, total. Claro. Sí, sí. Sí, entonces, bueno, pues eso... Luego, si queréis, hablamos de esa intencionalidad, si hay ahí una mano negra o no. Bueno, y es una de las dificultades tanto para diagnosticar la realidad, claro. O sea, ¿no? Porque venimos con unas estructuras, ¿no?, clásicas de análisis, o bueno, aquí particularmente, ¿no?, que ante la complejidad y la fragmentación, ¿no?, nos es muy difícil tanto para poder diagnosticar como para luego articular luchas ante esto, ¿no? Como que es una de las dificultades del tiempo. Claro. Sí. O sea, análisis más clásicos, eso, aquí, pues eso, otra vez recurriendo a la casa, cuando está el opresor y el oprimido, el pueblo que se quiere liberar y al que tal, lo tenemos claro, el sujeto opresor y el pueblo oprimido está muy claro. Pero aquí, ¿quién nos oprime?
somos nosotros el pueblo oprimido por las redes de los más, somos sujeto colectivo. Entonces, claro, esa disgregación tú puedes diagnosticar como un malestar, porque en el fondo es un malestar, los que lo vivimos como malestar, porque hay gente que no lo vive, pero claro, falta ese malestar que está operando y que está cambiando estructuras, vínculos. Bueno, como no tenemos el sujeto claro, las estrategias para combatir, a lo mejor lo de desertar, es decir, como no sé qué hacer, propongo desertar. Eso lo tendremos que ver también. Pero antes estaba muy claro que contra quién se combatía. Y ahora no lo tenemos tan claro, no digo nada. A mí, o sea, de esta angustia, ¿no? Como que mencionas en el cuaderno, ¿no? Como me surgía también, bueno, la pregunta en realidad es muy obvio, ¿no? Pero hasta qué punto también esta angustia, o sea, hasta qué punto es esencial esta angustia o es ¿no? contextual y acelerada por todos esos mecanismos externos que nos están, ¿no? O sea, hasta qué punto, bueno, sí, como que se va autogenerando a partir de unas dinámicas, ¿no? Cuanto más estamos en el Instagram haciendo scroll, más va creciendo este desasosiego, ¿no? O hasta qué punto es esencial esto a nosotros como humanos, ¿no? Claro, ahí los psicólogos dicen que ha aumentado, es decir, que todo el tema de enfermedades psicológicas, malestares psicológicos en los alumnos, también lo relacionan con la pandemia, es decir, que el malestar, esa angustia, es una angustia que va en aumento, Ese malestar se puede convertir se puede politizar para hacer de un malestar una reivindicación que detecta el origen del malestar. Para mí eso sería el objetivo. Pero claramente, o sea, el diagnóstico es que como sociedades estamos cada vez más cansados, más saturados, con sensación de estar siempre perdiéndonos algo. El mundo ya no es solamente el mundo real, sino que mientras nosotros dormimos, en el mundo que hemos abandonado siguen pasando cosas. Entonces, a mí no me genera mucha tensión, pero conozco gente que no puede estar sin saber qué está pasando en el otro lado. Entonces, esa ansiedad vital, bueno, puedes tratarla desde como un síntoma psicológico. Y la cuestión está en si eso se puede convertir en malestar social pensable, teologizable y configurable como sujeto de revolución. Ahora, o sea, me hacía gracia porque, bueno, que hay unas siglas para eso, ¿no? Ese miedo a estar perdiéndose algo, ¿no? Que es el FOMO, el Fear of Missing Out. Y el otro día, aquí comiendo, me enteré que existe el JOMO, que se le ha dado la vuelta, que es el Joy of Missing Out. Que no tiene. Y que se está reivindicando ya ese YOMO, ¿no? Ese decir, soy consciente que me estoy perdiendo algo, pero priorizo, que luego, ahí entramos también, pero el autocuidado, el hacer solo una cosa al mismo tiempo, ¿no? Yo no sabía que existía lo del YOMO, pero se ve que el YOMO existe también entre jóvenes, ¿no? Como que se está reivindicando ya. Sí, bueno, fíjate, pues eso, me apunto también. Sí, yo creo que hay pues eso, la alegría de estar fuera, es decir, también es verdad que dices, la cuestión es si llegamos a tiempo o demasiado tarde a esa alegría, porque a veces cuando uno está saturado en esas redes, en esos sale y deja un vacío existencial muy fuerte también. Es decir, depende de cómo sea lo arañada que esté el alma. Si el alma ha quedado muy arañada, a veces también es otra estrategia del deseo. Es decir, prefiero quedarme aquí porque fuera empieza a hacer mucho frío. Entonces, ahí también hay un miedo del hombre y la mujer modernos. Es decir, si esto nos estás contando tú de los huertos, de ir a las cosas, a la vida sana, dice, pero es que eso es
o muy aburrido o muy de otra época, porque donde está la fiesta está aquí. Lo que tú me estás proponiendo es una austeridad que tampoco a mí me interesa. Bueno, también ahí tenemos un problema. Podemos pasar ya a esta parte de las propuestas, ¿no? Yo quería enlazarlo con una de esas citas que te compartí, ¿no? de Sánchez Ferlosio, vendrán más años malos y no serán más ciegos, ¿no? Como que él dice, lo tengo apuntado por aquí, digo, cuando la acción se ha vuelto inercia y rutina, ya solo la omisión es resistencia de liberación y libertad, ¿no? Y a mí me conectaba con esta propuesta desertiva, ¿no? que tú haces, ¿no? De irnos a la deserción y a esos espacios otros, ¿no? Que, bueno, tú señalas 5 a partir de una nueva lectura de ciertos episodios. De esos 5, ¿con cuál quieres destacar? Bueno, yo reivindico mucho, porque suena bien y además es provocativo, lo de animales sabáticos. Yo reivindico el 7º día de la creación. Entonces, porque me parece que es en una lectura productivista, es decir, pues, o sea, Dios, al principio estaba el caos y Dios pone orden allí, a los pajaritos, al hombre, a la mujer, va organizando todo, y bueno, y mientras vemos a Dios ocupado, sí, bueno, pues está haciendo lo que tiene que hacer un Dios, que Dios tiene que hacer las cosas. Entonces, nosotros trabajamos porque Dios ha trabajado antes. Y cuando llega el 7º día, que ya está todo terminado, Dios se pone a descansar. Pero la mente capitalista que tenemos dice, bueno, descansará el domingo porque el lunes tiene que ir a trabajar. O sea, dice, no, es que ya no hay nada que hacer. Ya están creados los pajaritos, ya están creados los peces, ya está, pues ahora hay disfrutar. Dice, pero entonces ya vamos a quedarnos disfrutando siempre. Digo, claro, ahí se tendría que... La cosa está la manzana luego que estropea todo, pero la manzana es un problema, o sea, porque el hombre y la mujer creados por Dios estarían destinados a estar paseando continuamente por la brisa de la tarde. Entonces, y eso nos cuesta, es muy contraintuitivo. O sea, el revolucionario que quiere cambiar el mundo, lo que quiere es que acaben las guerras, que acabe el hambre, y dice, ¿cuando ha acabado todo, qué? Pues a disfrutar. Y entonces dice, es como el jubilado, cuando se jubila, dice, ahora cuando ya termine de trabajar voy a disfrutar. Y llega a disfrutar y dice, es que no sé disfrutar. Porque te has metido en la dinámica, entonces dices, claro, pues entonces necesitamos el 8º día. Y estamos en el 8º día. Y ahí me parece que hay que estamos obviando una lectura que es muy religiosa y muy radical. Estamos hechos para la fiesta. Y lo otro, pues tiene que ver con la historia, es decir, que no soy ingenuo, pero claro, si al revolucionario se le acaba la lucha, se queda sin sentido. Ahí tenemos un problema. Yo por eso no me gusta. Y luego otro espacio, el sábado me gusta mucho. Y otro, el que no es mío, es de Agamben, que es el limbo. El limbo, el purgatorio también, pero eso lo dejaremos para otro día. Pero el limbo en teología es, por eso los niños que morían sin estar bautizados, que no habían pecado, o sea, no habían hecho nada malo, pues estaban allí esperando el final de los tiempos, sin hacer nada, no tenían nada que hacer los niños, porque como no habían pecado, bueno, pues allí estaba. Y cuando llegaba Dios, estaban esperando que Dios llegara y decir, vamos al paraíso. Entonces, pues el sitio más tranquilo del mundo. Entonces yo reivindico el sábado y reivindico el limbo, como espacio de decir, bueno, pues que venga Dios y que nos lleve donde tenemos que ir. Entonces, bueno, o sea, la sonrisa que ponéis, decir, ya, pero es que eso, sí, estamos hechos. Hay una cuestión, para no ser tampoco tan ingenuo, no dejarlo ahí, es decir, que a diferencia, dicen el Génesis, que pues Dios crea las aves y vuelan, Dios crea los peces y nadan, y Dios crea al ser humano y no tiene ninguna especialización. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Crecer y procrear. Es decir, tampoco tenemos muchas más cosas que hacer.
Pero en esa indeterminación del ser humano es donde nosotros rellenamos con la producción del ser humano. El perro ladra, el pájaro pía y nosotros trabajamos. Porque no sabemos, ¿me voy a dedicar yo a piar? No, entonces como estamos indeterminados, y la cuestión, por dejarlo cerrado, porque este me lleva a otro lado, y cuando nos miramos en Dios, lo vemos trabajando. Decimos, como hemos creado a imagen y semejanza de Dios, somos co-creadores. Y claro, con el co-creador, como lo ha dejado a medias, si se hubiera parado en el séptimo, estaríamos en el jardín. Yo voy a intentar como conectar, ¿no? Porque me parece súper interesante lo que dices, pero igual ese vacío, ¿no? O esa especificidad, ¿no? Pensaba, ojalá no haberlo hecho a través del trabajo, ¿no? Sino a través de, es decir, ser co-creadores y por tanto, ¿no? Rellenarlo con la creación, y estaba pensando la creación más artística, imaginativa, ¿no? Como que ahí también yo creo que hay una confluencia, y todo esto en realidad porque también me sugería conectaba la imagen del limbo con ese Esperando a Godot de Samuel Beckett, ¿no? En el que toda la obra de teatro es una espera a un personaje que nunca llega, ¿no? Y como ahí es la posibilidad de irrupción, la espera sin más, ¿no? Como que me parecía muy sugerente esa imagen de la espera, ¿no? Y ese hombre creador, más allá del trabajo productivo, ¿no? Como que me parecía también... Hay un hilo interesante también, el del arte, el de la creación artística en general, ¿no? Claro, entre las cosas que hace el ser humano, una tiene que ver con las acciones que no producen en el ámbito del mercado, que son las más, a mi juicio, lo inútil, eso es, lo inútil, que serían las que más nos asemejan, a mi juicio, al Dios creador. Porque Dios no crea para la utilidad de las cosas, Dios crea para la vida de las cosas. Y entonces, pero sí, es otra lógica. Allí también, en realidad, como el cuaderno me ha recordado mucho, como en muchos momentos me venía a la mente, ¿no? Ese libro pequeño de Nucho Ordine de la utilidad de lo inútil, ¿no? Como que cuando hablas de la inoperatividad esencial del ser humano, ¿no? Como que me venía en algunos momentos esa reivindicación de Nucho Ordine, ¿no? Hombre, hay otra metáfora que también tiene que ver con lo bíblico, que es el banquete, y también por traer las dos lecturas que hacemos, cuando el reino de Dios como banquete, como fiesta, cuando lo vemos en la multiplicación de los panes y los peces, ahí sí que tenemos estiramos más el relato, es decir, pues había un pueblo que tenía hambre, y aparece, cada uno pone su pan y sus peces, se multiplica, ahí se está produciendo algo en el orden de lo productivo. Y dice, ahí está bien, dice, bueno, vale, pero cuando ya tenían todos sus panes y sus peces, pues ya se pondrían a comer, a danzar, a bailar, es como las bodas de Caná, es decir, a mi juicio, nos falta siempre llegar al final de la historia, porque lo importante no es la resolución de un hambre, sino que es la fiesta del banquete. Y entonces, en el fondo, lo de la improductividad es estirar la historia hasta su conclusión final. Porque si nos quedamos a medias, nos tenemos que ir a otro campo a multiplicar más peces, es muy fatigoso. Y también por tema de tiempos, voy a hacer dos preguntas. Bueno, primero hago sobre la encarnación, ¿vale? Ahí la propuesta, ¿no?, que haces, o la referencia que podemos sacar de la encarnación, de ese Dios cristiano, ¿no?, que se encarna. Y ahí, para pinchar un poco igual, ¿no?, quería preguntar, no sé si has oído hablar de Roblox. ¿Sabes qué? Vale. Roblox es un videojuego que te permite crear espacios
sí, espacios autónomos en ese mundo, digamos. Tú puedes crear como mundos propios, ¿vale? Yo me enteré de la existencia de Roblox porque se ve que, bueno, los jóvenes organizaron un montón de manifestaciones pro-Palestina en la plataforma de Roblox. Y luego se ve que en las protestas contra el ICE también organizaron, ¿no? Entonces me imagino el joven en su casa diciendo no puedo ir, no puedo ser, mamá, no puedo ser, que estoy en la manifestación, ¿no? Porque se conectaban con los avatares todos ahí. Entonces, estos jóvenes también están construyendo un tipo de subjetividad política y están articulando su lucha de un modo absolutamente desencarnado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú defiendes, ¿no? La importancia del cuerpo presente o en qué medida, ¿no? Esta opción no es igualmente constructiva? Que por cierto en Roblox también hay misa. Misa. Hay misa, hay una parroquia que organiza misas en Roblox con los sermones, o las homilías, todo. Pues yo defiendo el cuerpo porque el cuerpo es la única frontera que puede parar el aceite. O sea, en el fondo, las redes son muy platónicas. Es decir, iniciando al principio de lo que hablábamos antes, cuando uno amuralla la dignidad, lo que amuralla la dignidad es el cuerpo. El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo que sufre, el cuerpo... cuando se convierte en avatar y desaparece el cuerpo, ahí ya sí que estás perdido, porque no hay fronteras, ahí no hay subjetividad, por más que se diga, porque no hay una subjetividad etérea. Y eso en la crítica feminista es clarísimo. O sea, que toda la crítica feminista pone en el centro el cuerpo, porque el cuerpo es el espacio de la frontera, de la relación, del vínculo, de la vulnerabilidad y del cuidado. Lo otro genera relaciones virtuales, pero no genera subjetividades, genera individuos, mónadas sueltas. Eso lo tengo, vamos, estoy convencidísimo. Genera la sensación, y ahí sí que tienes ya todo el campo. En el momento que el verbo, lo pongo en el cuaderno, es decir, que el cristianismo con una radicalidad tremenda, lo que dice es que Dios se hace carne, se hace sarx, se hace vísceras, se hace dolor, se hace sufrimiento, y la tendencia de las redes es a convertir el cuerpo en avatar. Mandarlo otra vez a la palabra. Y cuando tú lo mandas al avatar, te quitas el sufrimiento, te quitas la vulnerabilidad, y es que la gente sufre, la gente no vive en el espacio etéreo. Y el problema de la vivienda es un problema que tiene que ver con muros, ladrillos, metros cuadrados, y eso es cuerpo. Entonces, si eliminamos el cuerpo, ya hemos perdido todas las batallas. Sí, y en realidad en eso te doy la razón, ¿no? Y pienso como, pues evidentemente, ¿no? Si tú no estás en una manifestación o concentración, esa circulación de los afectos en el mismo espacio, el miedo, ¿no? Yo qué sé, a la policía que te va a desalojar, ¿no? Como que ahí realmente, si lo trasladas al mundo online, ¿no? Como que esto tú no lo vives, ¿no? Participando. Voy a hacer la última pregunta, pasaremos ya al diálogo, pero que me parece fundamental y lo apuntábamos al principio. ¿Cómo articular o cómo articulas la deserción con el compromiso social y político? Lo digo pensando en nuestra... ¿no? Pues no lo sé. ¿Hay articulación posible? No, yo creo que es una tarea pendiente, es decir, que Bifo, que es un filósofo italiano ya mayor, jubilado y tal,
Él tiene pues eso, él se pregunta con el tema de la guerra de Ucrania, si él fuera llamado a filas, o sea, si le hubieran llamado, si él iría o no iría. Y él dice que no iría. O sea, que por más, defiende tu patria, defiende, porque en el fondo está convencido de que cualquier lucha al final acaba alimentando la lógica del poder, y que la única alternativa posible no es huir, sino desertar. O sea, el que huye escapa de algo que le da miedo, que no comprende. El desertor sabe de dónde se va. ¿Eso vale para algo? Claro, el ejemplo este es muy tonto y lo voy a traer a mi persona, porque eso tuve... Yo, como ya tengo unos años, fui de los primeros desertores al servicio militar, de los que no fuimos a la mili, ¿vale? Y antes de... Bueno, y entonces, claro, cuando estaba planteándome, yo no voy a coger un arma y voy a objetar a esto, enseguida los argumentos que me venían es que eran todos razonables, además de gente con mucha razón y mucho criterio. Decía, claro, tú no defiendes a tu patria, y si atacan a tu familia, y si te van a robar, y si te van... Entonces yo había un punto que decía, sí, es que llevan razón. Yo no sé, o sea, si fuera eso verdad, pero tengo el convencimiento de que yo no quiero alimentar eso, y hay un punto que es irracional o que no puedo justificar, pero yo soy desertor. Yo soy desertor. Dice, bueno, ya cuando vengan a atacar a tu familia, igual cojo un arma, igual. O sea, pero como posicionamiento, entonces, creo en un mundo de desertores es más pacífico que un mundo que se prepara para la guerra. Y entiendo las razones de estos, ¿eh? O sea, que claro, digo de un momento de paz, dice, si vivieras en Ucrania, ¿qué harías? Si vivieras en Gaza, ¿qué harías? Es decir, que no... eso se puede articular un espacio, una lucha de desertores, que de fondo lo que estamos diciendo es que no queremos alimentar esa lógica. Eso va a cambiar. Yo cuando me lo llevo al ámbito de la religión, cuando veo al grupo de Jesús, veo un grupo de desertores. De gente que ensayan, que prototipan un tipo de vida diferente, que ensayan a ser fraternos, que ensayan a ser iguales, que ensayan... Dice, pero bueno, no saben que en el mundo a su alrededor no luchan contra el César, ¿no? Dar a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Dice, entonces, bueno, no querían cambiar el imperio. ¿Qué eran? ¿Una comunidad alternativa disidente o una comunidad revolucionaria? Bueno, pues ahí nos jugamos mucho. Entonces, si eso se puede articular, no lo sé. No lo sé. Bueno, ahí nos quedamos para seguir dándole vueltas, ¿no?